Buenas noches con todos, bienvenidos a las mentorías de bienestar psicológico que estamos desarrollando acá en Incentive, y el día de hoy vamos a conversar con Carolina Andrade, quien es psicóloga clínica y también tiene una maestría en terapia de pareja, de sexualidad y de pareja. Y justamente el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el poder encontrar estrategias, el poder conversar un poquito de este tema que por lo general suele ser a veces como un poco tabú, pero de hecho algunas personas nos han solicitado el poder conversarlo justamente de cómo trabajar el tema de la sensualidad y la sexualidad en casa, en aislamiento. Así que bueno, vamos a darle bienvenida a Carolina y primero preguntarte, ¿cómo estás viviendo tú este aislamiento? ¿Cómo estás en casa? Bueno, muchas gracias, Steffi. Un gusto estar con todos ustedes esta noche aquí hablando de algo que, como tú has dicho, pues se mantiene en la última opción de la agenda, pero en realidad deberíamos de tomarlo como algo principal. Y sobre todo hablando del placer, yo sí quisiera decirte como hay momentos en los que, desde mi experiencia, y esto concuerda yo creo que con la mayor parte de personas, hay altibajos, ¿no? Momentos en los que hay mucha motivación, momentos en los que hay ímpetu de hacer cosas, de conseguir proyectos o quizá ponernos a esta actividad que no habíamos hecho hace tanto tiempo, pero también yo he tenido otros momentos en los que me cuestiono mucho, o sea, qué va a ser de lo que estamos viviendo, un poco hasta cuándo va a durar, este sentimiento de entre lo incierto, entre lo ansioso. Entonces es algo que particularmente lo estamos observando, y pues obviamente también respecto de la sexualidad, de la experiencia de la sensualidad, que son cosas de las que les voy a hablar un poquito más adelante. Sí, y es como lo que tú dices, ¿no? A veces tenemos como estos picos emocionales bastante naturales que cada vez estamos viendo que, bueno, ya estamos encontrando, aprendiendo a gestionar un poco mejor la parte emocional, pero todavía vemos que todos, a pesar los psicólogos justo que tenemos más herramientas, también pasamos por esto, ¿no? Entonces, ¿qué es normal? Normal estar también en esta fluir emocional. Y desde ese lado también justo estábamos conversando un poquito antes de cómo también los consultantes han ido preguntando en este tiempo cómo gestionar justamente esta parte de la sensualidad y la sexualidad en casa, porque también entonces van teniendo momentos en los que sienten ímpetu de también conectarse con su sensualidad, con su sexualidad, y otros momentos en los que no. Entonces, yo quería iniciar justamente preguntándote que nos puedas dar como luces, como una claridad, para que también las personas puedan entender la diferencia entre lo que es la sensualidad y la sexualidad. Uh-huh. Y justamente quiero empezar diciendo que desde las impresiones que he tenido, no solamente con las personas que atiendo, sino pues a través de ciertas preguntas, como tú dices, Steffi, cada vez se ve más esta fluctuación, sobre todo cuando hablamos respecto de la sensualidad y del deseo. Es decir, podemos tener muchas ganas de tener encuentros sexuales placenteros o de sentir placer solamente. Y hemos tendido a encasillar esta palabra únicamente en el acto sexual. Y entonces también de eso quiero hablar, como para sacarnos de este esquema, ¿no? El hecho de poder hacernos acreedores del placer, merecedores del placer, y tomar un poco más control de esto, tener un poco más de influencia en nuestro ambiente, tomando en cuenta que muchas veces dejamos el placer o la satisfacción para el último. Y también aquí viene el factor de cómo puedo yo sentirme satisfecho o satisfecha, o cómo puedo yo experimentar placer en estos momentos en los que por otro lado vemos tanta muerte, vemos tanto sufrimiento. Entonces eso es lo que va generando esta fluctuación, que no solamente la veo yo, sino creo que lo hemos visto todos de manera en familiares, en personas conocidas. Entonces, en ese sentido, quiero establecer primero esta diferencia que me parece importante aclarar respecto de los términos. Entonces, el propósito para mí el día de hoy sí va a ser brindar pautas prácticas, sobre todo hablar un poco de conceptos, pero dar más recomendaciones que desde la práctica y un poco de lo que hemos visto en otros terapeutas de pareja y sexualidad, pues también pueden aportar. Y lo primero en lo que quisiera puntualizar, como te decía, era la definición de sexualidad y cómo la diferenciamos de sensualidad. Entonces, hablando de la sexualidad, es un concepto bastante amplio porque abarca los comportamientos sexuales. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad de tener este tipo de comportamientos, y lo vamos desarrollando a través de la experiencia. Entonces es algo que lo vamos construyendo, y en ese sentido es importante tomar en cuenta entonces que no necesariamente hablamos de una sexualidad como tal, sino hablamos de sexualidades.
porque ahora les voy a hablar un poco de qué comprende la sexualidad. No solamente hablamos de los comportamientos sexuales, sino también de la identidad de género, de la diversidad sexogenérica, aquí viene todo lo que tiene que ver con los LGBTI, pero también las dimensiones de lo biológico, lo social y lo psicológico. Y voy a hacer como un breve recuento. Hablando de lo biológico, es lo que más conocemos porque es desde lo que más se nos ha educado y tiene que ver con los genitales, con nuestro cuerpo y cómo desde nuestra corporalidad tenemos esta capacidad de sentir distintos tipos de placeres, distintos tipos de sensaciones. Y aquí también quisiera puntualizar que la sexualidad va mucho más allá del tema biológico. Si bien es cierto, nos han centralizado en los genitales, en la prevención del embarazo, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, pues obviamente la sexualidad es mucho más amplia. Si la combinamos con lo social, por ejemplo, la sexualidad desde lo social tiene que ver con todos aquellos comportamientos y prácticas que yo he aprendido, sea por imitación, sea por observación, o porque me lo han pasado mis ancestros a través de rituales, a través de creencias, y entonces aquí podemos también ver cómo desde las distintas sexualidades que hay culturalmente hablando, pues hay prácticas que en un lugar son muy normales y hay otras que aquí, por ejemplo, en Occidente serían escandalosas. Y por último, el tema psicológico, que es cómo yo tengo reacciones, es decir, qué emoción, qué sentimiento, con qué asocio esta experiencia y este comportamiento sexual. Entonces, como vemos, tenemos como esas tres dimensiones de la sexualidad y lo que la diferencia de la sensualidad y la palabra sensuale viene de sensitivo. Y es esta habilidad que yo tengo de provocar una reacción sensorial en otra persona, pero primero yo quisiera ponerlo en el ámbito de lo individual, es decir, cómo yo puedo sentir esta atracción y generar esta reacción en mí mismo antes que ponerlo en un ámbito relacional en cuanto a una pareja. Entonces, esta capacidad que tenemos, la tenemos todos y todas. Igual que la sexualidad es algo que lo vamos construyendo. Entonces, en ese sentido, también quisiera poner sobre la mesa la propuesta de cómo cultivar esta sensualidad a propósito del momento en el que nos encontramos. Sí, excelente, porque justamente con lo que tú nos estás mencionando, se va desmitificando también muchos mitos, ¿no es cierto? Muchas creencias que a veces tenemos en relación a esta parte de la sexualidad, justamente los mitos relacionados, ¿no? A que solamente estamos orientados a la parte genital, cuando no es así, y también va a depender muchísimo de la parte cultural, como bien lo mencionas. Sí, justamente lo que quería puntualizar un poco es respecto de todo esto de lo prohibido. Y entonces a eso yo iba cuando decía que muchas personas también me están preguntando si es que sentir placer o sentirse atraídos por sí mismos y sentirse sensuales con otra persona es normal en un momento de crisis. Entonces ahí viene justamente el tabú de que puede ser algo prohibido, de que es algo que no debemos demostrarlo, de que es algo que debemos de vivirlo en medio de la vergüenza, en medio de la culpa. Entonces también mientras hablo me parece importante que las personas que nos están escuchando pues se pregunten cuáles son las creencias que van del lado a la sensualidad. Esto también tiene que ver mucho con cuán libre yo me siento o cuán permisivo soy respecto de mis propias sensaciones y la autoexploración. Y entonces aquí viene un tabú que es, yo creo, conocido por todo el mundo, que tiene que ver con la autoexploración respecto de la masturbación. Y si nos cuestionamos, por ejemplo, esta capacidad y esta permisividad que tienen los hombres en relación con las mujeres para autoexplorarse, pues hay un abismo, desde lo socialmente concebido como correcto, hasta lo que se nos ha dicho de chicas y como niñas. No solamente hablo de religión, sino en general de creencias culturales. Entonces, desde la permisividad que tenemos para este tipo de acciones y de autoexploración y autoconocimiento, también vamos viendo que hay brechas, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque pues obviamente después cuando vamos creciendo quizás se van resaltando, se van haciendo mucho más predominantes en nuestra vida, y entonces ahí ponemos en juego nuestra capacidad de disfrute y de darnos placer como tal, ¿no? De hacernos acreedores de placer, como decía yo. Porque además del placer tiene una relación directa también con todo este bienestar que podemos como seguirlo cultivando en nosotros mismos, y de hecho también en este bienestar psicosocial, ¿no es cierto? Psicoemocional incluso. Entonces, cuando tú mencionas justamente de este placer, vamos a darle como espacio a este tema desde la parte individual y desde la parte en pareja. Entonces, en esta proximidad de poder entonces tener placer en este tiempo de cuarentena, para las personas que están viviendo solas, ¿cómo podríamos entonces invitarles a que justamente puedan descubrir su cuerpo, puedan descubrir
también que les permite sentir diferentes sensaciones y no sentir las emociones displacenteras como la culpa o vergüenza o miedo frente a esto. Ajá. Antes de ir por ahí, también, Steffi, quería puntualizar respecto de qué es lo que pasa o cuál es la explicación que podemos darle a estos aumentos o a esta disminución en el deseo y en el placer. Y entonces lo que pasa es que, por ejemplo, cuando aumenta, lo que tiene que ver es que en nuestra reacción fisiológica y emocional, vemos que los sentimientos que pueden estarse experimentando en estos momentos, como el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, son emociones que están cargadas de mucha energía y que generan respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo, como una elevación en la sudoración, como un elevado ritmo cardíaco, la respiración empieza a cambiar, quizá hay algún signo desde nuestra propiocepción, es decir, los vellos se erizan, y todo esto tiene que ver también con la respuesta sexual y la satisfacción de nuestro deseo sexual, y es por eso que lo podemos asociar, y entonces nuestro cuerpo tiene pues un cúmulo de memorias sensoriales que quizá conscientemente no las reconocemos, pero inconscientemente nuestro cuerpo activa este tipo de canales. Y entonces es por eso que quizá veamos que en estos momentos de tanta incertidumbre, una manera de afrontar justamente estas emociones, pues es a través de el contacto con la sexualidad. Y por otro lado, vemos la disminución, que también puede ocurrir. Entonces hay momentos en los que las parejas puede que tengan esta experiencia de una suerte de asincronía en el deseo sexual. Es decir, mi pareja tiene menos deseo, quizá yo tengo más. ¿Cómo lo gestionamos? Entonces, eso es algo que le vamos a tratar un poco en el ámbito de la pareja. Y volviendo a lo que tú me decías respecto de lo individual, ¿cómo invitar a poder relacionarnos con el placer de una manera más saludable? Lo primero es todo lo que me han dicho, es estar más consciente de todas estas creencias, de estos estereotipos que pueden estar siendo bloqueos tanto mentales como emocionales, que no me permitan tener una relación más consciente con mi cuerpo. Entonces, en caso de que estés viviendo sola o solo en la cuarentena, es importante cuestionar este tipo de preguntas, es decir, ¿cómo me siento respecto de la relación con mi cuerpo? Con pautas simples, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando me observo en el espejo? ¿Qué ocurre con la desnudez? ¿Es algo que era permitido desde mi crianza? ¿Era algo que tenía que esconderse? No solamente, como digo, desde el ámbito de los genitales, porque ahí hablamos obviamente de la posibilidad de la autoexploración, sino de utilizar todo nuestro cuerpo y tomando en cuenta que la piel es el órgano sensorial y es la zona erógena más grande que tenemos en todo nuestro cuerpo, ¿cómo podemos ir generando este tipo de cuestionamientos? Desde cómo me gusta que me toquen, cómo me gusta que me besen, si es que hay algún tipo de gesto que puedo hacer conmigo mismo, cosas tan sencillas como el hecho de ponernos crema, por ejemplo, después de un baño. Y creemos que muchas veces esto no tiene que ver con el placer, pero tiene todo que ver, porque entonces es esta capacidad de disfrute, como decía, y también tiene que ver, obviamente, con la permisividad. Y entonces ahí hablamos nuevamente de las creencias, ¿no? Todo lo que me han dicho y todo lo que quizá a propósito de esta crisis he tenido la oportunidad de cuestionar y replantearme en relación con mi propio cuerpo. Justamente el día de ayer conversábamos con una persona y me decía, yo siento placer, pero me siento culpable de sentirlo. Me siento justamente que puedo disfrutar tal vez justo poniéndome una cremita o algo, pero me siento culpable también. Entonces entraba en una disyuntiva justamente emocional que, digamos, corporalmente, químicamente no estaba en sincronía con la creencia, porque entonces por ahí su cuerpo, desde la parte química también se elevaba justamente a la dopamina, y entonces estaba sintiendo pues, mucho más placer, se estaba sintiendo mejor, pero viene este pensamiento tal vez un poco intrusivo a decir, no, no tienes que hacerlo, estás sola, no, mira lo que está pasando alrededor. Entonces entran como a luchar, por un lado, como que esta sensación corporal y esta creencia, digamos, o esta idea irracional. Justamente eso también, y ahí quería puntualizar en cómo el placer es un factor que puede aumentar el bienestar psicoemocional. Y entonces, hablando de esta capacidad de disfrute a través de la exploración de nuestros sentidos, ahí yo diría que es importante trabajar qué tan propio es este placer, porque muchas veces hablamos respecto del placer en relación a otra persona, y como yo dije al inicio, la propuesta aquí es cómo adueñarnos de eso, hacernos realmente acreedores y merecedores de un momento de satisfacción. Y aquí quiero hacer este punto porque justamente es esta capacidad de satisfacción, de sentirnos placenteros, de sentir que somos deseados y de poder desear
a otra persona la que nos da propósito. Y entonces yo aquí sí quisiera también citar a una sexóloga a la que yo sigo mucho, que se llama Esther Perel, que ella habla de esta capacidad que tenemos los seres humanos de disfrutar y cómo eso le da un significado a la experiencia, cómo eso le da una dimensión mucho más significativa al acto sexual y todo lo que esto conlleva. Entonces, a la sexualidad como tal, no solamente al coito, que se lo tiende a reducir a este acto, sino en general, y cómo desde la sexualidad podemos generar motivación, podemos generar bienestar y por lo pronto también pues un direccionamiento, porque todo lo que hacemos en relación con nuestro cuerpo, justamente hablando de las creencias, tiene que ver con valores, tiene que ver con aquello que yo distingo en mí mismo, y entonces ahí hablamos de este merecimiento y por tanto del valor que yo me doy, de poder sentirme merecedora de estar bien, de sentirme bien conmigo mismo, de, como tú decías, de esta persona quizá echarse loción y sentir que se merece hacerlo. Entonces, aquí tenemos una dimensión desde el autoestima también, o sea, cómo nos vamos definiendo y cómo yo, desde la persona que creo que soy y de los permisos que me permito respecto del placer y de mi propio cuerpo, también puedo generar un propósito. Entonces, les he hablado de cómo el placer tiene que ver con permitirse y obviamente pues aquí es ir explorando nuestros límites y lo podemos hacer de una manera individual y de una manera relacional, puesto que vamos explorando. Entonces, ahí también juega mucho cuán seguro yo me sienta en el lugar y en el ambiente en el que yo esté, sea que esté con mi pareja o sea que lo esté haciendo de manera individual, para poder explorar y para poder tener un juego placentero desde las posibilidades que me da el hecho de sentirme sensual, de sentirme eróticamente activada, pues tiene que ver con la seguridad que yo perciba en mi ambiente. Y entonces ahí hablamos obviamente pues de justamente merecer el sentir placer, de ser deseados, de hacernos dueños de la posibilidad de desear, y esto pues muchas veces se ve bloqueado por las creencias, por los estereotipos y por lo que culturalmente hemos ido cultivando. Así que aquí yo les propongo también cómo la aceptación es un gran factor en el tema de la sensualidad y de cómo nos permitimos sentir placer. Entonces, conocernos a nosotros mismos y obviamente aceptar y de alguna manera invitar a nuestros errores, a nuestras fallas, porque es parte de aquello que también experimentamos desde la sexualidad. Desde el deseo, pues también hay momentos en los que podemos explorarnos y quizá no tener placer por alguna acción de la otra persona, o quizá algo no me gustó, pero precisamente es como no puedo saber si me gusta o no puedo saber qué preferencias tengo si es que no he ido un poco más allá de mis límites. Así es. Y entonces también valorar la sensación de sentirnos merecedores justamente de esta exploración, del placer, y ir justamente identificando que posiblemente tengamos dentro de nuestra construcción de ser muchas creencias que tal vez no son necesarias, que pueden ser ya un poco trabajadas para ser desechadas y poder entonces ir construyéndonos más bien desde un sentido merecedor de crecimiento, de amor, amor propio, autoestima, como bien dices, y también el placer, obviamente. Sí, justamente, y aquí quiero tocar también qué es lo que sucede respecto de las parejas, sobre todo las que están conviviendo ahora o las que tienen ya varios años de convivencia o de relación, y lo que pasa respecto al deseo y al placer es que hay como una suerte de crisis en la sensualidad, porque justamente empezamos a caer en esta rutina, en estos esquemas. Entonces empezamos, por ejemplo, a percibir al otro como algo que es constante, como algo que es incondicional, damos por sentado temas como el sexo, el deseo, y entonces obviamente pues ahí la creatividad y todas estas posibilidades de exploración, de misterio, se van extinguiendo. Entonces eso es algo que se ve en la pareja y es algo de lo que vamos a hablar más adelante respecto de qué hacer, porque es algo muy común y ahí entramos en esta disyuntiva, cómo sentirnos sensuales, pero también íntimamente cercanos en lo emocional a nuestra pareja. Entonces aquí hay esta batalla entre el amor, que lo que busca, por ejemplo, en las relaciones más estables, pues es familiaridad, es repetición, es lo conocido, lo que me protege. Por el otro lado tenemos el deseo, la sensualidad, que más bien tiene que ver con la novedad, con darnos espacio también. A mí me gusta mucho utilizar la metáfora de que así como el fuego necesita de aire, pues el deseo también
necesita oxigenarse, necesita percibir a la otra persona. En caso de que estés en pareja, pues necesitamos percibir a nuestra pareja como una persona independiente, autosuficiente, porque esos son los momentos en los que, a partir de estudios que se han realizado en distintos países del mundo, pues esos son los momentos en los que las personas responden que se sienten más atraídos por su pareja, que son los momentos de independencia. Entonces, justamente hablaremos de eso y de cómo ir generando estos momentos de aire, de espacio, justamente ahora que estamos pues en confinamiento y quizá tenemos demasiado tiempo juntos. Sí, porque ahora, por ejemplo, bueno, hemos visto que justamente una de las fortalezas de carácter que más estamos desarrollando es la creatividad. La creatividad está puesta en juego en casi todas las acciones que estamos desarrollando, viendo cómo organizar la casa, diseñando que la oficina ya tenga un espacio, la parte de los chicos, de los niños, las clases, el teletrabajo y demás. Pero posiblemente nos estamos olvidando tal vez de ser creativos también en pareja, de poder entonces prender justamente esta sensación de deseo y no darlo por hecho. En esta semana que hemos estado justamente como que recibiendo un poco de información de consultantes, han salido como la necesidad, justamente por eso hablamos de este tema, de invitar a chequear por qué los hombres y las mujeres por ahí están descuidando también su aspecto físico, su cuidado, y eso cómo va afectando en esta conexión con el otro, conexión con la pareja. Y también por otro lado, justamente cuando se da el deseo, como bien dices, el deseo se da en la distancia, en el poder observar al otro que no me pertenece, sino que lo puedo ver, puedo identificar sus cualidades, sus características que hicieron que me enamorase de esa persona. Y ahora que estamos constantemente en la convivencia, viéndonos 24/7, ya esa novedad empieza a ser cotidiana, ya no es algo justamente novedoso y se va perdiendo este deseo, estas ganas. Y ahí quiero también topar, Steffi, mencionas varios puntos muy valiosos respecto de esta familiaridad y del descuidar también nuestro aspecto físico por el hecho de estar en casa. Entonces, esas son maneras y como serie de alertas, sobre todo, como vuelvo a reiterar, en parejas que ya tienen muchos años de relación, porque hay muchas cosas que yo empiezo a dar por hecho. Y una de ellas es el hecho de los encuentros sexuales, como el sexo ya es parte de la relación, podemos tenerlo, y aquí hay una diferencia importante que quiero hacer también, y que las parejas que nos estén escuchando, pues es importante que se lo pregunten. Yo puedo tener sexo, puedo estar e involucrarme en el acto sexual como tal, pero yo no puedo obligarme a sentir deseo. Y entonces eso es algo que hay que cultivarlo a partir justamente de la novedad, de estas posibilidades de cambiar, porque en este momento ya, ahora al principio hablábamos de cómo mantener una rutina, y al pasar de las semanas pues ya parece que se va generando una rutina, que se va generando una familiaridad, una suerte de... Estamos habituados, exactamente, y entonces nuevamente volvemos a caer en la rutina, pero ahora dentro de la casa. Y justo a eso yo quiero pasar con cómo buscar momentos que quizás sean excepcionales, cómo sí generar, desde lo que les decía, tomar mayor control del placer, no creer, porque tenemos estas falsas creencias, que para alimentar nuestro placer, pues es algo que tiene que darse de manera espontánea, no es algo que debemos de planear, porque si no ya no es real. Y todo lo contrario, más bien ahora lo que tenemos nosotros como seres humanos, y siempre lo hemos tenido, es esta capacidad de anticipar. Entonces, a partir de las fantasías, a partir de la provocación, todo esto que tiene que ver con la sensualidad, desde el poder atraer a otra persona y sentirme atraído por mi propio cuerpo y las sensaciones que experimenta, entonces podemos generar este tipo de intercambios que vayan más allá de lo normativo o de aquello a lo que yo me he acomodado. Y aquí es algo tan simple, desde la hora del día en el que nos damos este momento para estar juntos, hasta los espacios que utilizamos para tener encuentros sexuales. Entonces aquí nos empezamos a habituar nuevamente, quizá ya tenemos un ritual específico, quizá ya tengo una prenda específica o ya me descuido. Entonces evidentemente todo este tipo de factores que tienen que ver con la estimulación sensorial se van perdiendo. Entonces, por ahí iría la primera pauta, en el sentido de cómo la creatividad puede permitirnos generar este tipo de encuentros, pero no desde lo conocido.
como les decía anteriormente, pues el amor genera, el amor maduro sobre todo busca la familiaridad, busca lo conocido, y es eso lo que nos hace sentirnos más íntimamente cercanos en cuanto a lo emocional a nuestra pareja. Pero el deseo es todo lo contrario. El deseo es como este factor muy perspicaz, muy juguetón, muy de lo misterioso, de mostrar partes de mi pareja y partes de mí mismo a mi pareja que no necesariamente mostramos todos los días. Entonces, hay pautas que pueden servir como el hecho de tener una cita, pero arreglarme para tener la cita. Realmente, incluso hay personas que lo hacen, es como salir a la puerta y tocar, y es como que entramos, y aquí vamos jugando con el tema de los roles, vamos teniendo intercambio de juegos de poder, y entonces obviamente pues hablamos del juego en general, que como yo hablaba anteriormente, pues es importante sentirnos seguros y de alguna manera saber que la otra persona está receptiva para poder tener un juego. Entonces, podemos empezar por ahí. Ahora, otra cosa que no nos hemos acostumbrado a hacer es cómo poder generar este tipo de conversaciones de los gustos y las preferencias, porque esto es algo que no solamente lo vemos en los adultos, sino que se va extinguiendo a la medida que vamos creciendo. No estamos acostumbrados en general a que nos pregunten sobre nuestros deseos, sobre lo que preferimos, sobre qué es lo que nos gusta más. Entonces, eso es algo que se va extinguiendo, y muchas veces estamos más dispuestos a resolver este tipo de preguntas en torno a la satisfacción de otra persona, y no lo vemos como algo en el ánimo de complacernos a nosotros mismos. Entonces, desde estos diálogos también podemos tener más pistas, pero muchas veces damos por sentado lo que le gusta a la otra persona, y como lo hemos hecho tantos años, entonces yo ya sé que a ti te gusta que te toque de esta manera o que te bese así. Pero así como yo hablaba de la sexualidad a partir de la experiencia, la sensualidad y la experiencia del placer también van cambiando a la medida en la que las etapas de la vida de la persona van fluctuando. Y entonces, importante, para poder justamente implementar estas estrategias, tenemos que abrirnos a la posibilidad, primero, de ser creativos, y también tener esta comunicación asertiva con nuestra pareja, de poder entonces expresar mis sensaciones, mis sentires, mis deseos, mis roles, mis juegos, y también ser receptivo para que el otro también pueda expresarlo, y ahí hacer una mezcla, un conjunto, para que esto también se pueda ir germinando. Y lo que hablas es muy importante, porque desde la comunicación también entonces generamos propósito, y vamos obviando la suposición que puede darse, y entonces puede generar una burbuja de aire entre la pareja y generar espacios que no sean satisfactorios. Porque lo que suele suceder es, como les decía, el hecho de dar por sentado lo que al otro le gusta. Y otra cosa que también sucede es que yo doy lo que quiero recibir, y no le pregunto a la otra persona lo que realmente le gusta. Quizá a mí me gusta que me regalen cierto detalle, y eso a mí me genera mayor cercanía contigo, y yo te regalo eso a ti porque quisiera que lo hagas conmigo. Sin embargo, no es algo que nace de la otra persona. Y así ejemplos hay infinidades, no solamente en el tema de la intimidad emocional como tal, o sea, cómo sentirnos más cercanos, protegidos, contenidos por nuestra pareja, sino también cómo sentirnos tentados, seducidos, cómo sentir esta capacidad de erotizarnos entre nosotros mismos. Entonces, hablando de la creatividad, yo también quería puntualizar, porque a veces hablamos de la creatividad y se queda muy en el aire. La creatividad va desde cómo podemos estimular nuestros sentidos. Y aquí tenemos también una infinidad de opciones, porque podemos tener juegos previos, y aquí hablamos no solamente de cómo descentralizar o sacar tanto la atención en el orgasmo como tal, porque se lo ha visto como el mito, ¿no? Como que es la única fuente de ser y como es la única manera de satisfacer a la otra persona, lo cual nos ha puesto mucha presión, nos ha estado alejando del momento presente, toda la activación sensorial de lo que significa una caricia, una cercanía, el sentir la respiración de la otra persona, todo este tipo de reacciones que son mucho más sentidas desde el lenguaje corporal, se van perdiendo, porque en la cabeza yo ya tengo creencias sobre cómo me debo de desempeñar, cómo me debo ver. Entonces, hablamos de la creatividad desde la posibilidad, y como tú mencionabas, los roles, juegos de poder, hablando del placer y sobre todo del erotismo, nos vamos hacia la transgresión. Y entonces, como quizá en la normalidad de mi casa hay juegos de roles, por ejemplo, de dominación, sumisión, a los que yo no estaría dispuesta a acceder.
porque no van con mis creencias, porque soy una mujer que cree en el feminismo, por ejemplo, pero como desde el ámbito sexual sí me puedo permitir tener estos intercambios y pueden ser sumamente placenteros conmigo, y, o sea, en relación a mi cuerpo y con mi pareja. Entonces, aquí podemos generar un intercambio de deseos, si es que quizá lo quiero decir mediante un mensaje o lo quiero decir escribiéndolo en un papel y colocándolo en algún lugar en el que mi pareja lo pueda ver. Y entonces aquí vamos generando justamente estas pistas, estos juegos perspicaces que nos van sacando de la rutina y que todos lo podemos hacer. Todos tenemos una hoja de papel y lápiz en casa, todos tenemos un celular con el que podemos elicitar cierto tipo de reacciones o provocar a la otra persona. Entonces, como tú decías, todo tiene que ver con cuán dispuestos estamos a hacerlo y cuán permisivos podemos ser en este ámbito. Ujú. Entonces, jugar con la creatividad, jugar con la comunicación. Y se me ocurre entonces estos papis que también están en este momento, ¿no es cierto?, como que sobresaturados con actividades y demás, con el trabajo. Por ahí escuchar este tema, como bien decías al inicio, ¿no? Es como que el último factor que se tiene que tomar en cuenta cuando tiene que ser justamente uno de los principales, como para poder hacer también un equilibrio, como bien dices, desde la intimidad emocional y desde la parte también corporal, desde la activación corporal también, desde el placer. Entonces, a estas personas que posiblemente por una u otra razón están sobresaturados con actividades y lo están viendo que también tendría que tener entonces como una rutina, un horario establecido, ¿cómo podríamos justamente recomendarles, aconsejarles para que se dejen llevar desde la naturalidad, desde la intención, desde la provocación y que no entonces entre en un horario establecido para no caer otra vez en estas rutinas? Ajá. Y justamente yo digo que tenemos que organizar nuestro espacio y darnos el tiempo, designar momentos para tener estos encuentros, pero obviamente aquí no quiero generar ni ansiedades ni tareas extras, sino más bien que sea algo que nos pueda surgir, pero a lo que me refiero es sí darle la importancia, como decías, en el momento en el que ambos quizá tenemos o ambas personas tienen esta necesidad de cercanía, cómo nos permitimos hacerlo sin tener esta idea de que quizá la otra persona no va a querer o supongo que la otra persona en este momento no está de humor o ha tenido un día cansado, entonces ya no le pregunto. Y para todas estas personas que quizá dudan entre cómo hacer de esto, entre una rutina y algo espontáneo, lo más importante es poner una comunicación concreta. Preguntar antes de asumir, porque obviamente pues la suposición, como te decía, puede generar una burbuja que a mí me haga reaccionar de cierta forma por creer que tú tienes cierta reacción o que estás teniendo ciertas actitudes que tienen que ver con la pareja. Eso también está pasando mucho ahora, como estamos todo el tiempo juntos, quizá tuviste una mala noticia en el trabajo y lo relacionamos con que la actitud seca o fría en el almuerzo tuvo que ver con algo que tiene que ver conmigo. Entonces, eso es algo peligroso porque no solamente hablamos del ámbito de lo sexual, sino también de lo emocional. Entonces, yo ya empiezo a percibir quizá a mi pareja como amenaza, como que no hay esta necesidad de cercanía de corporal, cuando quizás sea todo lo contrario, quizá para aliviar todo este tipo de sensaciones poco placenteras del trabajo, del estrés, etcétera, sea bueno promover estos momentos de cercanía emocional. Ahora, otra cosa que también es importante, si bien no queremos hacerlo un calendario de cuándo vamos a tener encuentros sexuales, pero sí podemos tener ciertos días o asignar, decirnos y llegar a acuerdos, es decir, ok, quizá en esta semana ambas partes de la pareja queremos tener un encuentro o en el fin de semana. Y entonces vamos a detallar cuándo queremos. Y quizás si no podemos hacerlo en el fin de semana, ok, ¿cómo lo podemos adaptar durante la semana? Lo importante es no dejar pasar teniendo esta idea de que es lo último que tenemos que poner atención, porque entonces ahí ya nos generamos toda este aburrimiento hasta cierto punto y te vuelves predecible. Como hablaba yo, esa es una de las grandes crisis de la creatividad en la pareja, porque decimos de la crisis del placer, pero en realidad yo digo que es una crisis de creatividad en el sentido de que ya lo tenemos todo por sentado. Entonces, aquí el hecho de poder promover espacios diferentes, como hablaba yo, del hecho de poder estimular nuestros sentidos con cosas que tenemos en casa y con cosas que quizá podemos adquirir, desde una vela, un ambientador, el bajar las luces, el mover los objetos del lugar, el no encontrarnos siempre en el mismo espacio, sino ir explorando otras posibilidades, usar juguetes sexuales. Hay este tipo de elementos que están a nuestra disposición pueden generar la novedad. Y también desde el juego, en caso de que tengamos niños en casa, que eso es algo que también muchas
personas me preguntan, bueno, claro, queremos tener estos encuentros, pero los niños están todo el tiempo en casa, ¿cómo hacemos? Entonces ahí nuevamente nos toca desacomodarnos, ¿no? Desde esta comodidad o zona de confort a la que habíamos llegado, un poco todo lo que estamos viviendo, incluso en nuestra vida sexual, también nos implica buscar nuevas posibilidades, quizá nuevos horarios, establecer reglas claras con los pequeños o poner pistas. Hay un juego súper bueno que lo utilizo mucho y a las parejas les gusta, que tiene que ver con elegir objetos, por ejemplo. Yo el día de hoy, digamos, me puse tal bufanda o me puse estos aretes que la otra persona, a manera de código o como de contraseña, ya sabe que indican que quiero tener un encuentro íntimo después en el día, cuando ambos podamos. Entonces lo puedo usar durante todo el día y la otra persona ya va teniendo quizá la posibilidad de fantasear, de preparar el espacio, también quizás se pone su objeto a manera de aceptación o de acceder para este tipo de encuentros. Entonces hay formas, no necesariamente obvias, y aquí también podemos adicionar el tema del humor, porque quizá los pequeños no tengan idea porque yo estoy usando esta bufanda en un día tan caluroso, pero lo hago también como una manera de juego, ¿no? Como decía, desde el deseo podemos elicitar mucho el misterio y eso es lo que precisamente nos mantiene queriendo un poco más, queriendo descubrir a mi pareja, que supuestamente la conozco en todas sus facetas, pero no necesariamente es así. Así es, y entonces este deseo desde la oportunidad de ir siendo creativos, que la verdad de la creatividad es una fortaleza que la tenemos todos. Ya el hecho solamente de vestirnos, estamos siendo creativos como para elegir la ropa que nos vamos a poner constantemente, y entonces nada más hay que ir identificando cómo poner en ejercicio esta creatividad para cada uno de estos elementos que tú nos estás comentando y ponerlos en acción. Entonces nos has hablado de varias herramientas en las que podemos ir despertando otra vez este deseo en nuestra pareja. Se me viene también estas parejas que por A o B razón están aisladas, no están en la misma casa, han tenido que quedarse tal vez en otro país y demás. Y pareciera que estas parejas también tienen la posibilidad de explorar una satisfacción sexual justamente a distancia, ¿no? Que también es una opción. Sí, aquí quiero mencionar algo que lo podemos aplicar si es que estás con pareja, si es que estás a distancia con la pareja, si es que estás soltero, soltera, es la tecnología. Ahora más que nunca creo que nos estamos enfrentando a incomodarnos un poco también, porque quizá pues algunas personas no éramos tan aptas en el ámbito tecnológico en relación a otras, pero estamos generando este tipo de cambios y nos estamos acercando a esta gran herramienta que nos permite generar cercanía en medio de la distancia. Entonces, hablamos de las parejas que por A o B razón están en distintos países y lo que ahí yo recomiendo es, por ejemplo, si es que tenemos la posibilidad de vernos en videollamada, preferir este tipo de encuentros a un mensaje o a un mensaje de voz. Porque cuando yo observo la gesticulación de mi pareja, cuando veo cierto tipo de lenguaje no verbal, hablando de lo erótico, pues también nuestro cuerpo tiene una manera de comunicar las sensaciones placenteras, todo esto ya genera una respuesta positiva en mi cerebro y me da toda esta explosión química que obviamente aumenta el bienestar y que tiene que ver con mi estado de ánimo. Entonces, es por eso que en el caso de parejas que estén a distancia, el poder tener este tipo de encuentros, y nuevamente, como tú decías, Steffi, todos poseemos la creatividad, pero lo importante es cómo la cultivamos, porque hay personas que la tienen quizá un poquito más dormida, que nos cuesta un poco más porque obviamente incomoda, pero también hay que tomar en cuenta todas las posibilidades que nos permite salir de esta zona en la que nos hemos acomodado. Entonces, desde el tema de las videollamadas, de poder tener encuentros y compartir comidas juntos, preparar cosas, o simplemente dejar la cámara puesta y trabajar juntos, o si es que yo estoy haciendo algo en mi hogar y podemos compartir este tipo de momentos, así también podemos tener cercanía. En el ámbito de lo sexual y de la sensualidad, como hemos estado hablando de ella, pues también existen una serie de mecanismos, desde juguetes sexuales que se pueden usar a distancia, aplicaciones, juegos y trivias, y entonces aquí nuevamente la tecnología es nuestra mejor aliada. Hay una serie de aplicaciones que, si es que quieren, después me pueden escribir o pueden poner las preguntas para yo poder darles más detalle, que nos dan distintas posibilidades de
trivias o nos dan como intercambio de preguntas que tenemos que responder de la otra persona, nos ponen retos a distancia. Entonces, estas posibilidades son infinitas. Lo importante es cómo nos podemos también coordinar en caso de que quizá el deseo en las personas, como yo les hablaba anteriormente, sea asincrónico, es decir, una persona siente más deseo que la otra. Lo importante es poder hablar de eso porque también es algo que se da en las parejas que están en convivencia o que están a distancia, y pues lo importante es elicitar este tipo de diálogos y sobre todo también valernos mucho de la fantasía. Ahí hablamos nuevamente del erotismo, porque somos los seres que somos capaces de anticipar encuentros sexuales y de tener toda una activación fisiológica y emocional sin necesidad de tocar a nadie. Entonces, esa es nuestra gran capacidad, y lo que yo les diría a las personas que están a distancia es que puedan hacer uso de este tipo de anticipación como para poder también sentirse en mayor cercanía consigo mismos y en pareja. En pareja, excelente. Entonces, bueno, nos has dado un montón de recomendaciones bastante válidas para este tiempo. Las parejas, así como las personas desde su propia individualidad, hay que encontrar las maneras en las que podamos sentir placer constantemente, porque además esto va generando también una producción química importante que nos puede ayudar también a sostenernos en este tiempo. Decir también que, bueno, podemos entonces reconstruir una relación si es que ya mucho tiempo no hemos estado en cercanía. Sí hay posibilidades de poderlo hacer, y justamente tú eres experta en desarrollar este tipo de acompañamientos en el tema de la terapia o sea, en la terapia de pareja y en la terapia sexual. Entonces, a continuación, igual, bueno, al finalizar el video van a estar también los datos de Carolina para que ustedes puedan contactarle, de ser el caso que necesiten un acompañamiento mucho más especializado, mucho más profesional, porque justamente a veces pensamos, ya estamos desesperanzados, pero la intención es que podamos encontrar maneras, y siempre las hay, siempre hay la forma. Entonces, queremos agradecerte, Caro, para poder ir cerrando este espacio. Quiero preguntarte si hay alguna recomendación extra, con algo que quisieras ya despedirnos. Uh-huh. Y bueno, antes que nada, lo que quiero que se quede en mente de todas las personas que nos están escuchando es que todos tenemos la capacidad de sentirnos sensuales, de promover este tipo de exploración, que lo hagamos en un ámbito más individual, que no pongamos la responsabilidad de sentir placer en otra persona. Nuestra sensualidad nos pertenece a cada uno y puede ser una fuente de bienestar, como yo decía, no solamente desde el hablar del acto sexual, sino que genera propósito, nos da esta capacidad de disfrute, incluso en momentos de crisis. Entonces, es algo que se puede cultivar, sí. Si es que estás por darte por vencido o por vencido en este ámbito, piensa un poco más respecto de la decisión que tengas. Todos tenemos el cuerpo que nos permite tener sensaciones placenteras, todo está en cómo lo vamos conjugando con las ideas que tengamos y cómo podemos también hacer de la experiencia placentera algo que podamos compartir. Recuerden que es importante saber que entre más capacidad de disfrute, entre más libertad tenga yo para autoexplorarme, para autoconocerme, más placentera será la experiencia con otra persona. Y por último, quiero finalizar con cómo todas y todos somos merecedores del placer en medio de la crisis. Tenemos una capacidad de vivir la sexualidad de una manera que nos da significado, que nos da propósito y que nos da una mirada muy distinta y mucho más diversa a la sexualidad. Cómo la vivimos, cómo la ejercemos en nuestro día a día es una elección muy personal. Lo importante es hasta qué punto puedes criticarla, hasta qué punto puedes modificarla y cómo estas pueden ser experiencias muy enriquecedoras que generen bienestar. Excelente, así es. Tenemos que incentivar más espacios de bienestar justamente y promover estas emociones y el sentido, ¿no? Tan importante, darle sentido a cada una de las cosas que vayamos desarrollando y las sensaciones que vayamos sintiendo. Entonces, bueno, muchas gracias, Caro, por esta gran charla que hemos tenido. Vamos a dejar, como les mencionaba, los datos a continuación para que ustedes puedan ponerse en contacto con ella y también con nosotros de ser el caso de algún requerimiento. Que tengan una excelente noche.